Eran las 9:08 de la noche del jueves 18 de marzo de 2021, cuando las cámaras del parador El Cruce, kilómetro 247 de la Ruta Nacional 14, provincia de Entre Ríos, Argentina, dejaron de grabar. Durante 11 minutos, la pantalla del sistema de vigilancia mostró negro absoluto. Cuando volvió la señal, la sala estaba igual. Las mesas, las sillas, el mostrador con las medialunas bajo el vidrio. Todo en su lugar, menos una chica de 27 años con campera verde y zapatillas de trekking que, hasta ese momento, había pedido un café con leche y esperaba volver al colectivo. Su mochila seguía en la mesa del fondo. Pasaporte español adentro. Teléfono con batería. Dinero en efectivo. Todo intacto. Ella no estaba. Bienvenidos a Ruta Perdida. Lo que acaban de escuchar no es el final de la historia. Es el principio del vacío. Hoy vamos a reconstruir la desaparición de Valeria Souto, enfermera española de 27 años, en el kilómetro 247 de la Ruta Nacional 14, Entre Ríos, Argentina. Un caso que estuvo archivado como desaparición voluntaria durante 4 meses. Un caso que sigue abierto hoy. Si este es tu primer video en el canal, suscríbete y activa la campana. Cada semana reconstruimos un caso sin resolver. Sin sensacionalismo. Con los hechos que los expedientes dejan ver y los que no. Empezamos. Valeria Souto tenía 27 años y una forma muy concreta de ver el mundo. Desde la ventana de un colectivo. Había nacido en Bilbao, en el barrio de Recalde. Enfermera de urgencias en el Hospital Universitario Basurto. 3 años trabajando turnos de 12 horas en plena pandemia. Cuando la presión bajó lo suficiente, pidió un año sabático. No era un capricho. Era una decisión que llevaba meses planificando en una libreta de tapa dura que guardaba en el bolsillo lateral de su mochila. Una Osprey Farpoint 40 litros, verde militar, con un parche de la bandera vasca cosido en la correa izquierda. Sus padres, Iñaki y Miren, vivían a 10 minutos de donde ella había crecido. Su hermano menor, Gorka, estudiaba ingeniería en San Sebastián. La familia entera había aprendido a seguirla por Instagram. Valeria publicaba casi todos los días. Un amanecer en el altiplano boliviano, un mercado en Salta, una plaza en Corrientes con lluvia y palomas. Siempre con pie de foto corto. Siempre con ubicación activada. Ese detalle, la ubicación activada, iba a volverse central en la investigación. Llevaba 4 meses en ruta cuando llegó a la provincia de Entre Ríos. El itinerario que había compartido con su familia era simple: cruzar desde Concordia hasta Posadas en colectivo, pasar por los esteros de Liberá y seguir hacia Paraguay antes de regresar a España. Tenía pasaje de vuelta comprado. Madrid, con escala en Buenos Aires. 6 semanas más tarde, el jueves 18 de marzo de 2021, amaneció en una hostería en la ciudad de Concordia. A las 2:32 de la tarde publicó en Instagram una foto del río Uruguay con el pie de foto. Próxima parada, Posadas. La geolocalización de esa publicación la ubicaba en el Parque Rivadavia, a 400 metros de la terminal de ómnibus. A las 4:05 de la tarde, compró un pasaje en el mostrador de la empresa Flecha Bus, asiento 12A, ventanilla, destino, Posadas, precio, 1.800 pesos. Pagó en efectivo. El empleado de boletería recordaría después que llevaba los auriculares colgados al cuello, y que preguntó si el colectivo hacía paradas en ruta. Le dijeron que sí, una técnica, de 25 minutos, en el kilómetro 247. Su madre declaró más tarde que ese día habían hablado por WhatsApp a las 3:40 de la tarde. Me dijo que estaba bien, que el paisaje era hermoso. Me mandó un audio, todavía lo tengo guardado. El colectivo partió a las 5:20 de la tarde. Valeria iba en el asiento 12A. Tenía los auriculares puestos. Miraba por la ventana. Si tú fueras el empleado de boletería que le vendió ese pasaje esa tarde, habrías notado algo distinto en ella, algo que te hubiera hecho recordarla de otro modo. Deja tu respuesta abajo. Es una pregunta que los investigadores también se hicieron. La Ruta Nacional 14 en Entre Ríos no es una ruta amable de noche. Es recta, larga,
y tiene tramos de hasta 40 kilómetros sin iluminación artificial. Los camioneros que la frecuentan la llaman la cinta. No hay curvas que entretengan. Solo el asfalto y el monte a los costados, y los postes de luz que aparecen y desaparecen como párpados. Valeria cruzó ese tramo en silencio. Una pasajera sentada en el 11B, una mujer de unos 50 años que viajaba a Chajarí, declaró después que la había visto dormitar con la cabeza apoyada contra la ventanilla. Dijo que llevaba una campera verde, que tenía el pelo recogido, que en ningún momento pareció nerviosa ni buscó conversación. El colectivo avanzó durante 3 horas y 40 minutos. A las 8:58 de la noche, el conductor Héctor Almada activó el protocolo de parada técnica en el kilómetro 247. Registró la hora en el sistema digital de a bordo: 20 horas 58 minutos y 34 segundos. Informó por altavoz que la parada duraría 25 minutos. El Parador del Cruce era el único establecimiento en ese punto de la ruta. Una construcción baja, de ladrillos vistos, con un cartel de neón rojo que decía «Café, comidas», y zumbaba con un leve defecto eléctrico audible desde el estacionamiento. Adentro, 4 mesas, una barra, una heladera con bebidas frías, y un ventilador de techo que giraba despacio aunque la noche no era calurosa. Valeria entró junto con otros 7 pasajeros. Se sentó en la mesa del fondo, la más alejada de la puerta. Pidió un café con leche y una medialuna. Pagó con un billete de 200 pesos y no esperó el vuelto. El encargado esa noche era Rodrigo Petersen, 42 años, empleado del Parador desde hacía 3 años. Declaró que la recordaba porque era la única extranjera del grupo. Dijo que tenía acento español y que dejó la mochila en el suelo, entre sus pies y la pata de la silla, que en ningún momento la perdió de vista mientras tomaba el café. Esa fue la última observación directa que alguien pudo confirmar sobre Valeria Souto. Rodrigo Petersen la vio por última vez a las 9:06 de la noche. 2 minutos después, las cámaras del Parador dejaron de grabar. Hay un detalle que en ese momento nadie subrayó. Valeria había pedido el café con leche sin azúcar, algo que el encargado mencionó casi de pasada en su primera declaración. Lo recordó porque tuvo que buscar el azucarero de todas formas para otra mesa, y cuando lo hizo, miró hacia el fondo y ella seguía sentada. Eso fue a las 9:04 de la noche. Ese detalle, que parece menor, iba a importar más adelante. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Rodrigo Petersen esa noche? El último en verla, y al volver a mirar la mesa, ella ya no estuviera. Comenta abajo cómo hubieras reaccionado en ese momento. A las 9:41 de la noche, el colectivo de la empresa Flecha Bus partió del kilómetro 247 sin Valeria Souto. El conductor Héctor Almada había llamado por altavoz 2 veces, la primera a las 9:30 de la noche, la segunda a las 9:38 de la noche. Ninguna respuesta. El protocolo es claro en esos casos. Se asienta el número de asiento en el registro digital de a bordo, se anota la hora y se parte. No es negligencia. Es el procedimiento que la empresa aplica en toda parada técnica de larga distancia en Argentina. El registro de a bordo del servicio 4412 de Flecha Bus consignó: pasajero asiento 12A, no retorna a unidad. 21 horas 41 minutos y 7 segundos. KM 247, RN14, Entre Ríos. El sistema GPS del colectivo confirma que el vehículo estaba en movimiento a las 9:42 de la noche. La mochila Osprey verde militar seguía en la mesa del fondo. Fue otra clienta quien la encontró. Una mujer que había llegado en su propio vehículo desde la ciudad de Federación y entró al Parador alrededor de las 10:05 de la noche a comprar una botella de agua y cargar combustible en la estación contigua. Vio la mochila sola en la mesa. Vio que no había nadie cerca. Le preguntó a Rodrigo Petersen si sabía de quién era. Petersen dijo que sí, que era de una chica que había llegado en el colectivo, que el colectivo ya se había ido, que no la había visto salir. Abrieron la mochila buscando algún documento para identificar a la dueña. Encontraron el pasaporte español en el bolsillo frontal. El nombre:
Valeria Souto Arrizabalaga. Fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1993. También había 4,000 pesos en efectivo, una billetera con una tarjeta de débito del Banco Sabadell, un cargador de teléfono portátil con el 80% de batería, y el teléfono mismo, un iPhone 11 con la pantalla sin fisuras, apagado pero con carga. Rodrigo Petersen llamó al 911 a las 10:20 de la noche. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Dale al botón suscribirse si este caso te está atrapando. Publicamos caso nuevo cada miércoles. Y comenta abajo, ¿ya tenés alguna teoría formada? Hay una que casi nadie considera, hasta llegar al acto 4. Volvemos a las 10:47 de la noche, cuando llegó el primer patrullero de la Policía Provincial, al kilómetro 247. 2 efectivos. Tomaron declaración a Petersen y a la mujer de Federación. Revisaron el interior del parador. Revisaron el baño. Había un solo baño, sin ventana, con una puerta que cerraba con pasador interno. Estaba vacío. Revisaron el depósito trasero, que estaba cerrado con candado y cuya llave tenía solo Petersen. También vacío. Salieron al estacionamiento con una linterna. La Ruta Nacional 14 a esa hora tenía escasa iluminación. El monte a ambos lados del asfalto era espeso, las cigarras sonaban fuerte desde la vegetación, un ruido constante que hacía difícil escuchar cualquier otra cosa. No encontraron rastros. A las 11:15 de la noche solicitaron las imágenes del sistema de cámaras del parador. Petersen mostró el monitor detrás del mostrador. El sistema tenía 3 cámaras. Una apuntando a la sala, una al estacionamiento frontal, y una a la entrada. Cuando los efectivos revisaron la grabación de esa noche, encontraron algo que en el informe inicial se describió como falla técnica. Entre las 9:08 de la noche y las 9:19 de la noche, las 3 cámaras del parador registraban negro absoluto, 11 minutos sin imagen, 11 minutos en los que Valeria Souto desapareció de la sala, y no volvió a aparecer en ningún cuadro de video posterior. Ese fue el primer hilo del caso. Y como todos los primeros hilos, tirarlo iba a revelar algo mucho más difícil de explicar. El técnico que revisó el sistema de cámaras llegó al parador al día siguiente, viernes 19 de marzo, a las 10:30 de la mañana. Se llamaba Damián Flores, y trabajaba para una empresa de seguridad electrónica, con base en la ciudad de Concordia. Revisó el grabador durante 40 minutos. Su conclusión, volcada en un informe de 2 páginas, fue que el corte era consistente con una desconexión física del cable de alimentación principal del sistema. No un corte de luz. No una falla de software. Una desconexión manual. El informe de Flores, fechado el 19 de marzo de 2021, especificaba: el cable de alimentación del DVR presenta marcas compatibles con extracción y reinserción forzada. El corte se produjo entre las 21 horas, 8 minutos y 12 segundos, y las 21 horas, 19 minutos y 44 segundos. Duración, 11 minutos 32 segundos. Ese cable estaba ubicado detrás del mostrador, no a la vista de los clientes. Solo el personal con acceso a la zona de trabajo podía alcanzarlo sin que nadie lo notara desde las mesas. Rodrigo Petersen era la única persona del personal presente esa noche. Mientras la Policía Provincial procesaba esa información, otra línea de evidencia apareció desde un lugar inesperado. Una empresa de logística de camiones frigoríficos tenía instalada su playa de estacionamiento a 20 metros de la puerta lateral del parador El Cruce. Esa playa tenía sus propias cámaras de seguridad orientadas hacia el acceso vehicular. Cuando los investigadores solicitaron esas grabaciones, encontraron algo que el sistema del parador no había podido capturar. Las cámaras externas de la empresa Friocar Mesopotamia registraron una camioneta blanca, tipo pick-up, sin patente visible en el panel trasero, detenida frente a la puerta lateral del parador entre las 9:05 de la noche y las 9:22 de la noche. El vehículo no encendió las luces de posición en ningún momento. Partió en dirección norte por la ruta a las 21 horas 22 minutos y 50 segundos. La resolución de las imágenes no permitía identificar la marca ni el modelo exacto.
Tampoco se veía con claridad si alguien subió o bajó del vehículo durante esos 17 minutos. La puerta lateral del parador quedaba fuera del ángulo de la cámara de Friocar. Era un punto ciego. La policía provincial abrió una búsqueda de la camioneta blanca en un radio de 200 kilómetros sobre la Ruta Nacional 14. Consultaron los registros de los peajes de Ceibas y de Paso de los Libres. Ningún vehículo coincidente con esa descripción fue registrado en las horas siguientes al incidente. La Ruta 14 tiene tramos sin peaje entre el kilómetro 200 y el kilómetro 310. La camioneta podía haber circulado en cualquier dirección sin dejar rastro en ningún sistema. El teléfono de Valeria fue el último intento. La fiscalía solicitó al operador los registros de conexión del iPhone 11 encontrado en la mochila. El aparato había estado encendido hasta las 9:03 de la noche, cuando se registró la última conexión a la red celular desde una antena ubicada en el kilómetro 244 de la Ruta 14, 3 kilómetros antes del parador. A las 9:03 de la noche el teléfono dejó de pingar la red, nadie lo encendió después, no hubo llamadas salientes esa noche, no hubo mensajes enviados, no hubo ninguna actividad posterior a las 9:03 de la noche. La última señal de vida digital de Valeria Souto fue una conexión de red a las 21:03 del jueves 18 de marzo de 2021, en el kilómetro 244 de la Ruta Nacional 14, Entre Ríos, Argentina. Ese fue el último rastro. La investigación oficial cerró su primera etapa en julio de 2021. 4 meses después de la desaparición de Valeria Souto, el expediente fue catalogado como desaparición voluntaria por la Fiscalía Provincial de Entre Ríos. Esa clasificación tenía implicancias concretas. Reducía la prioridad de la búsqueda activa, congelaba los recursos asignados al caso, y trasladaba la carga de la prueba a la familia. La familia no lo aceptó. Desde Bilbao, Iñaki y Miren Souto contrataron un abogado privado argentino, Gustavo Larralde, especializado en casos de personas desaparecidas en el litoral. Larralde tardó 8 meses en revisar el expediente completo. Lo que encontró no era una investigación cerrada, era una investigación con agujeros. El primero y más evidente. Damián Flores, el técnico que certificó el corte de cámaras como una desconexión manual, trabajaba para una empresa de seguridad electrónica llamada Prosegur Concordia. Esa empresa tenía contrato vigente de mantenimiento con el dueño del parador El Cruce, un empresario de la zona llamado Ernesto Marchetti. Flores no era un perito independiente convocado por la fiscalía. Era el técnico habitual del local. Ese vínculo no apareció en el informe pericial ni en el expediente inicial. Larralde lo descubrió revisando el registro de contratos comerciales de la empresa en el Boletín Oficial Provincial. Un técnico contratado por el dueño del parador fue quien certificó que el corte de cámaras fue accidental. Nadie en la fiscalía lo había cruzado con el registro de contratos. Nadie lo había detectado durante 8 meses. Pero eso no encaja con otro dato del expediente. Si el objetivo era encubrir algo, ¿por qué el informe de Flores admitió que el corte fue una desconexión manual? Un técnico que quisiera proteger a su cliente habría concluido lo contrario. Falla eléctrica, error de software, cualquier cosa que eliminara la posibilidad de intervención humana. Sin embargo, el informe dejó escrita la frase, extracción y reinserción forzada del cable. Hay 2 lecturas posibles. O Flores fue honesto y no entendió las implicancias de lo que estaba certificando, o el informe fue redactado así deliberadamente, sabiendo que la Fiscalía Provincial no iba a profundizar. La segunda contradicción involucra a Rodrigo Petersen, el encargado del parador esa noche. Petersen fue interrogado 3 veces entre marzo y mayo de 2021. En las 3 ocasiones mantuvo la misma versión. Vio a Valeria por última vez a las 9:06 de la noche, no tocó el sistema de cámaras, no vio a nadie entrar por la puerta lateral, no escuchó nada fuera de lo común. La fiscalía lo liberó por falta de pruebas directas que lo vincularan a los hechos. Pero eso no encaja con lo que ocurrió después. En junio de 2021, 3 meses tras la desaparición, Petersen renunció al parador sin dar aviso previo. Cuando Larralde intentó localizarlo para una declaración complementaria en noviembre de ese año, Petersen había cambiado de domicilio.
El registro de su DNI en el padrón electoral mostraba una dirección en Concordia que ya no correspondía a ningún residente conocido. No estaba prófugo. Simplemente no estaba disponible. Esa distinción importa, pero también incomoda. La tercera contradicción es la más difícil de resolver con los datos disponibles. Las cámaras de Friocar, Mesopotamia, mostraron una camioneta blanca detenida entre las 9:05 de la noche y las 9:22 de la noche. El corte de cámaras del parador empezó a las 9:08 de la noche y terminó a las 9:19 de la noche. La superposición de ambas ventanas de tiempo es casi perfecta. 13 de los 17 minutos que la camioneta estuvo detenida coinciden exactamente con los 11 minutos de negro en el sistema de vigilancia del local. La policía provincial solicitó las grabaciones de Friocar el 20 de marzo, 2 días después del incidente. Identificaron el vehículo como una pick-up blanca sin patente visible. Hasta ahí llegaron. No hay en el expediente ningún registro de consulta a talleres de la zona, a despachantes de carga, a empresas de logística o a propietarios de vehículos del tipo identificado en un radio determinado. La búsqueda de la camioneta blanca aparece mencionada en 2 párrafos del expediente y luego desaparece sin resolución ni cierre formal. Y eso no encaja con la magnitud del caso. Una turista extranjera desaparecida en una ruta nacional, un corte de cámara que un perito calificó como manual, y un vehículo sin identificar cuya presencia coincide minuto a minuto con ambos eventos. Ese cruce de evidencias tendría que haber generado una investigación activa durante meses. El expediente muestra otra cosa. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4. Quiero ver quién la clava. Porque hay una que casi nadie considera, y que, cuando la escuchen, va a cambiar cómo leen todo lo anterior. La madre de Valeria declaró en una entrevista a un medio de Bilbao en enero de 2022. Nos dijeron que se había ido sola, pero el pasaporte estaba ahí. El dinero estaba ahí. El teléfono estaba ahí. ¿A dónde se va una persona sin nada? Es una pregunta sin respuesta en el expediente. Y el expediente tiene 400 páginas. 4 meses de investigación oficial. 400 páginas de expediente. Y ninguna respuesta concreta sobre qué pasó en el kilómetro 247 entre las 9:08 de la noche y las 9:19 de la noche del jueves 18 de marzo de 2021. Lo que sí existen son 4 líneas de análisis. Ninguna está probada. Todas tienen sustento en algún punto del expediente. La primera, y la que el abogado Gustavo Larralde considera más consistente con la evidencia disponible, apunta a una operación planificada. No un delito de oportunidad. Algo preparado con anticipación. Valeria Souto tenía la geolocalización activada en Instagram, publicaba casi todos los días. La foto del río Uruguay a las 2:32 de la tarde del mismo jueves indicaba exactamente dónde estaba y a dónde iba. Próxima parada. Posadas, era en la práctica, un itinerario público. Una línea de investigación sugiere que alguien monitoreaba sus publicaciones con regularidad, no necesariamente ese día, sino durante semanas, y que cuando la ruta la llevó al kilómetro 247, había alguien esperando. El corte de cámaras no fue una reacción improvisada, fue una precaución tomada antes de que ella bajara del colectivo. Eso requiere conocimiento previo del local, de su sistema de vigilancia y del acceso al cable de alimentación detrás del mostrador. Esa teoría no puede sostenerse sin responder una pregunta que el expediente no responde. ¿Quién más tenía ese conocimiento además de Rodrigo Petersen? La segunda línea involucra el corredor de la Ruta Nacional 14 como zona de tránsito activo. ONG como la Casa del Encuentro han documentado rutas de captación en el corredor Mesopotamia-NEA argentino. Pasos de frontera próximos, tráfico de larga distancia, baja densidad policial nocturna en tramos específicos de la ruta. Hay quienes creen que Valeria, mujer joven viajando sola, con perfil visible en redes y sin red de contactos local, encajaba en el perfil que esas redes identifican como objetivo de bajo riesgo. La camioneta blanca sin patente que partió en dirección norte a las 9:22 de la noche
es el dato que esta teoría usa como ancla. Dirección norte es dirección frontera. Esa línea fue negada oficialmente. No hay en el expediente ninguna consulta formal a las ONG que trabajan el tema en la zona. La tercera teoría es la más incómoda porque convierte un crimen en una estructura. Sugiere que Rodrigo Petersen no actuó solo ni por iniciativa propia, que era un eslabón, que el parador del kilómetro 247 funcionaba como punto de contacto en una cadena más larga, que la renuncia abrupta de Petersen y la mudanza del técnico Flores no fueron coincidencias ni nerviosismo individual, sino el cierre ordenado de una operación que necesitaba borrar sus extremos visibles. Esa teoría explicaría por qué el informe de Flores describió el corte como una desconexión manual, porque no había forma de negarlo. Pero no explicaría por qué nadie en la cadena de mando de la Fiscalía lo cruzó con el registro de contratos de Prosegur Concordia durante 8 meses. Hay dos lecturas: incompetencia institucional o algo más deliberado. El expediente no permite cerrar esa pregunta. La cuarta teoría es la que la Fiscalía Provincial adoptó durante los primeros 4 meses: desaparición voluntaria, que Valeria Souto decidió, en ese parador, en esa noche, dejar atrás su identidad, dejar la mochila, dejar el pasaporte, dejar el teléfono y desaparecer. Hay quienes creen que es posible, que el agotamiento acumulado, 3 años de pandemia en urgencias, 4 meses de viaje solitario, puede llevar a una persona a decisiones que desde afuera parecen impensables. Pero Valeria tenía vuelo comprado a Madrid. 6 semanas. Tenía familia que esperaba ese regreso. Y según un ex investigador que habló off the record con el equipo legal de la familia, nadie que quiere desaparecer voluntariamente deja el pasaporte. El pasaporte es lo único que te permite volver a existir en otro lugar. ¿Cuál de las 4 teorías te parece más probable? Leo todos los comentarios, y hay respuestas ahí abajo que en más de un caso han aportado datos que los equipos de investigación no tenían. El expediente de Valeria Souto Arrizabalaga sigue abierto en el Juzgado Federal de Paraná. No cerrado. No resuelto. Abierto. Que en el lenguaje judicial significa que nadie ha podido explicar qué pasó en esos 11 minutos, quién condujo esa camioneta blanca hacia el norte, ni dónde está ella. En Bilbao, sus padres Iñaki y Miren fundaron la Asociación Valeria Libre en 2022. Presionan por la reclasificación formal del expediente como desaparición forzada. Su hermano Gorka, que terminó la carrera de ingeniería ese mismo año, administra las redes de la asociación. Cada 18 de marzo publica la misma foto: Valeria en el altiplano boliviano, mirando al horizonte con la mochila verde al hombro. El pie de foto es siempre el mismo. 3 años. Seguimos buscándote. Seguimos aquí. El parador El Cruce cerró en agosto de 2023. El edificio sigue en pie en el kilómetro 247. El cartel de neón rojo ya no enciende. Si tenés información sobre este caso, los datos de contacto de la Asociación Valeria Libre están en la descripción de este video. Antes de cerrar este episodio, una cosa rápida. Si llegaste hasta acá, sabes que este canal no rellena ni exagera. Reconstruimos casos con lo que los expedientes dejan ver y con lo que no dejan ver. Eso lleva tiempo y lleva trabajo. La mejor forma de sostenerlo es simple: dale al botón de suscribirse ahora mismo. No mañana. Ahora. Este canal recién empieza y cada suscriptor cuenta de verdad. Activa la campana. Publicamos caso nuevo cada miércoles, sin faltar. Comenta abajo. ¿Cuál de las 4 teorías te parece más probable? ¿La operación planificada, la red de trata, el encubrimiento estructurado o la desaparición voluntaria? Leo todos los comentarios. Siempre. En el próximo episodio. Un restaurante en la costa uruguaya donde 4 familias entraron a cenar un domingo de temporada y solo 3 salieron. La cámara del estacionamiento grabó lo que pasó con la cuarta. Hay un frame de 2 segundos que la fiscalía no supo explicar.